mostrándoles los ejercicios. Entonces, ya, Hospital Camasa. Sí, ya no sé escribir, ¿ven? Aquí tengan mucho cuidado, les decía, porque sí es sensible a cada carácter, ¿no? Un select asterisco from es lo que yo he estado utilizando para consultar la información que ya inserté en mis tablas. Pero no es lo único. Yo puedo darle, así como le puedo dar un select de departamentos, de toda la información que tiene una tabla, eso significa el asterisco, todas las columnas de estos orígenes del from, puedo indicarle explícitamente, ¿sí? Déjenme abrir mi lupa. Ok. Yo también puedo indicarle explícitamente qué campos son los que yo quiero que me muestre. Por ejemplo, tenemos que en departamentos, como se ve en la consulta de abajo, tengo 6 columnas. Esta tabla tiene 6 columnas en total, pero yo puedo hacer una proyección, ¿sí? Acuérdense que en el álgebra relacional así se les llamaba, una proyección, a cuando yo solo muestro una parte de la tabla. Aquí en esta que les estoy pues resaltando, tengo una selección de solo 4 campos de esta tabla, ¿sí? Y además les estoy poniendo un orden, número de departamento, teléfono, no es cierto, total y extensión. Me estoy saltando la ubicación y el estatus, porque puedo omitir lo que yo quiera. Indico solo lo que quiero que me muestre. Entonces, yo puedo hacer eso, ¿sí? Y al ejecutar, solo me da la información que le estoy pidiendo, me está proyectando esa información. Ahora nótese que esto es una consulta, es decir, que cuando yo ejecuto estos comandos no se crea la tabla que está acá abajo. Esta tabla no se crea, solo se visualiza, solo se genera en memoria temporal, en mi RAM, para la muestra. Pero como tal, si yo cierro esto, esta no existe en ningún lado. Estoy consultando información que ya existe, pero existe de esta manera, en una tabla donde hay más columnas, ¿sí? Entonces, bueno, yo puedo tener, les decía, para consultar la información de mis objetos de la base de datos, las columnas explícitas, pero a esas columnas yo las puedo renombrar, ¿sí? Se les puede colocar un alias, un renombre a la columna. Y esto tiene que ver con, recordarán por ahí eh, cuando trabajábamos con los ejercicios en Excel, ¿sí? En Excel las columnas tenían un nombre distinto. En Excel yo podía tener espacios en blanco, yo podía tener caracteres especiales, podía tener acentos, ¿sí? Y no pasaba nada, pero cuando empezamos a ver el modelo relacional y empezamos a hacer el diccionario de datos, el modelo ya en el diagrama de clases y sobre todo ya aquí para la programación, yo ya necesito cierta estructura en los nombres de las columnas. Ya hay mayores restricciones. Eso tiene que ver porque yo les decía cuando explicábamos al inicio el SQL que este lenguaje se utiliza de manera embebida en otros lenguajes de programación. Entonces, cuando esto se coloca en Java, en PHP, en otros lenguajes y en este mismo, los compiladores de los comandos que estoy colocando interpretan esos caracteres especiales como algo distinto, como funciones, como esperando algo, ¿sí? Por ejemplo, si yo pusiera un guión medio, estaría interpretando que hay una resta entre lo que hay antes del guión medio y lo que hay después. Entonces, en los nombres, yo les sugerí que hicieran como acrónimos, ¿no? Y que utilizáramos o la nomenclatura de camello o el guión bajo. Pero para la muestra, ¿sí? Para presentárselos, para la consulta que hacen mis usuarios,
yo puedo transformar esos nombres de columna a como ellos están acostumbrados. Y eso se ve en este select. Aquí tengo alias. El alias es el renombre de la columna, ¿sí? Pero solo en la consulta, no es que realmente le esté cambiando el nombre a las columnas. La columna se llama así, pero puedo darle un nuevo nombre. Este nuevo nombre yo tengo dos formas de dárselo. Uno es de esta manera, donde no coloco nada, simplemente dejo un espacio en blanco y coloco el alias. Y la otra es a través del as y entre comillas el nuevo nombre que quiero que tenga mi columna, ¿sí? Y esto ya ejecutado se ve como está abajo, ¿no? Esto quiere decir que la columna original es número de departamento, pero al renombrarla yo le estoy colocando el nombre completo, número, departamento. Y otra forma es a través del as. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando yo estoy seguro o segura de que el alias me basta con que sea una sola palabra y es claro para el usuario que sea así, yo lo puedo poner simplemente con un espacio en blanco. Pero si yo requiero que haya espacios en blanco dentro del nombre o que haya algún acento o un carácter especial, se utiliza el as y el nombre de la nueva columna entre comillas, ¿sí? Y ambas son válidas. El problema es que aquí cuando yo pongo, si yo no pongo el as, déjenme le quito esta para que no baile. Aquí en el alias, si yo quisiera que el alias fuera número de departamento así, ya el compilador entiende que esto es otra cosa, que el alias termina aquí y entonces marca error porque aquí ya está esperando una coma para el siguiente campo. Esto no es permitido, pero si ya yo lo coloco, ¿sí? Con el as, ¿sí? Ya lo permite y de hecho ya hasta podría tener un acento aquí, ¿no? Un acento, número departamento, y ya me deja el espacio y le pone el acento, ¿sí? La única condición para omitir esto es que el alias sea una sola palabra. Y aunque ahorita el MySQL no me está marcando error, ¿sí? Y sí me da el acento, aquí tengan cuidado. Yo de preferencia les recomiendo a todos que si son caracteres especiales utilicen el as porque, pues para que se acostumbren, porque la mayoría de los manejadores no acepta que no pongas el as y que pongas un acento. Inténtenlo, no es que ustedes no tienen Oracle, es que Oracle es el de los pues más sensibles a este tipo de cosas y en Oracle esto marca error. En Server no estoy segura, pero no creo. Debe de pedir exactamente esto, el as para el alias. Estoy casi segura de que en Server también va a pasar eso. Entonces tengan cuidado. Por eso es que de hecho muchos maestros ni siquiera les explican se los dan directo acá, que con el as ponen el alias, para que no se equivoquen, como para que no se les olvide que aquí algunos manejadores marcan error, ¿sí? ¿Qué más? Déjenme ver. Dentro del select, es decir, ya vimos columnas y que a estas columnas yo las puedo renombrar. No es obligatorio que las renombre, pero puedo renombrarlas. También puedo tener valores constantes. ¿Qué es un valor constante? Un valor que no es parte de la base de datos. Un valor que yo quiero que aparezca porque quiero que aparezca como aquí, como en el ejemplo que está aquí, dice el nombre es, y ya aquí le pongo el nombre. Si yo quiero que aparezca de este modo, ¿sí? En cada renglón se va a repetir este valor constante. ¿Cómo lo coloco? Yo aquí tengo un ejemplo, ¿no? Voy a ejecutar donde me dice
seleccióname el número de departamento. Ese sí lo va a traer de esta tabla, de la tabla de departamentos. Y después en la siguiente columna le estoy poniendo un valor constante, que es el que va a aparecer en todos los registros. ¿Sí? Si yo en medio de estas comillas le pongo 1, a todos los números de departamento les va a poner 1. Si yo le pongo cualquier carácter, este va a ser el valor que aparezca aquí. Y este es el alias de este valor constante, ¿sí? Las columnas en el select se ven separadas por comas. Entonces, todo lo que está entre las comas es una sola columna. Este es este es un alias el nombre de la columna y este es su alias. Este también es el nombre de la columna y este es su alias, pero porque interpreta hasta la coma, ¿sí? En la columna es hasta la coma. Luego tenemos, déjame iniciar. Okay. O acá. También tengo, además de valores constantes, funciones, ¿sí? Ahorita les voy a explicar qué funciones podemos utilizar y de qué tipo hay. Pero hasta el momento hemos utilizado una que es el sysdate, ¿sí? El sysdate hemos utilizado. El sysdate, ¿sí? Es una función que me trae la fecha y hora del servidor donde yo estoy trabajando. En mi caso, pues es un localhost, estoy conectándome a mi máquina, ¿no? Entonces va a ir a mi sistema operativo. Ay, perdón. Ay, esta lupa se me pierde. Va a ir a mi sistema operativo y va a tomar la fecha y hora de sistema. Entonces, si yo ejecuto esto, ¿sí? Vean, me da, aquí está, la fecha y hora de sistema, con todo y segundos, ¿sí? Aquí era las 11:21 con 59 segundos, pues ya son las 11:22, ya pasó el segundo. Entonces, eso es lo que me da esta función. Obviamente vamos a ver más, por ahí se las voy a comentar más adelante. Primero quiero mostrarles la estructura general. Yo puedo tener, además de columnas, alias, valores constantes y funciones, subconsultas, ¿sí? ¿Qué son subconsultas? Una consulta adentro de otra consulta. Entonces, por ejemplo, aquí tengo esta consulta, esta chiquita nada más, lo que me dice es el número de cama, ¿sí? O que hay en la tabla de camas donde el número de departamento es igual a 10, ¿sí? Si yo selecciono acá mi tabla de camas, lo puedo corroborar. Estoy diciendo que de esta cama solo me muestre la del departamento 10 y coincide, ¿no? La cama 10 está en el departamento 10. Entonces, eso es lo que me trae la subconsulta. Si yo la coloco con otro campo, ¿sí? Acuérdense que aquí en el select, salvo el asterisco, puedo tener todo lo demás junto. Puedo tener columnas, algunas tener alias y otros no, puedo tener valores constantes, puedo tener funciones al mismo tiempo, una subconsulta y no pasa nada. Simplemente que no sea el asterisco, ¿sí? Cuando es asterisco no puedo tener nada de los demás. Cuando no es asterisco, puedo tener todas las demás. Entonces, yo aquí estoy colocando una columna de esta tabla y una subconsulta. Si yo le quisiera agregar también una función, ¿sí? Yo la puedo tener aquí, una función y además también un valor constante y no pasa nada, ¿sí? Un valor constante. ¿Ven? Este es el número de departamento que estoy trayendo de la tabla. Este es el valor que está trayendo de la subconsulta, la fecha y hora del día de hoy,
Y el ejemplo del valor constante, lo puedo combinar, pero no puedo poner aquí en medio o ponerle aquí. Este es un error de Workbench, ¿eh? Este por aquí. Ahorita ya no lo permite. Es que hay una versión de Workbench que sí me permitía. Me permitía poner asterisco y luego los campos. Yo decía, ¿pero cómo? Pero solo era de Workbench, no era el SQL como tal. Así. Miren, aquí sí me lo está permitiendo. Este es el error de Workbench. El asterisco y todo lo demás. Pero donde sí me lo está marcando el error es al final. Coma, asterisco. ¿Sí? Esto es lo correcto, que no lo permita. Bueno, vamos a ver. Hasta aquí, eso es lo que yo puedo tener en el select. El asterisco, que es todo, o todas estas opciones, las columnas explícitas, renombrar las columnas, un valor con valores constantes, funciones o subconsultas en el apartado del select. En MySQL, el select es el único obligatorio. Puedo yo hacer una consulta sin poner un from, pero, ¿sí? Como es aquí, solamente para dos casos en particular: funciones y valores constantes. Funciones que no requieran un valor de mi base de datos, ¿sí? Y constantes siempre y cuando no estén concatenadas con un valor de mi base de datos. Si lo que yo quiero mostrar no necesita información de mi esquema de base de datos, lo puedo hacer en una consulta sin el from. Pero en el momento en que yo coloco campo, un campo que es de mi base de datos, vamos a quitar esto, por ejemplo, este, ¿sí? Ya no me lo va a permitir, porque el número de departamento no es una función y no es una constante. Yo en ese caso sí necesito forzosamente colocar el from. El from es de dónde. ¿De dónde voy a sacar esa información? Y solo lo necesito cuando yo requiero información de la base de datos que yo creé, de mis tablas, ¿sí? Si lo que yo necesito son funciones que no necesitan información de mi base o constantes, este es el comando básico, el puro select, ¿sí? Para MySQL. Para, me parece que para Oracle esto marcaría error. Yo le tendría que poner un from dual. From dual. Aquí, por ejemplo, también lo marca como palabra reservada, porque acuérdense que MySQL también es de Oracle, ¿no? Dual, from dual, para poder pedirlo. ¿Qué más? En el select, esas son todas mis opciones. En el puro select, ¿sí? Luego viene en el from. En el from yo coloco las tablas explícitas sobre las cuales voy a hacer estas consultas, ¿sí? Las tablas. Ahorita les voy a mostrar una consulta que espero que ustedes no hagan si tienen, pues si ya están trabajando, ¿no? Esta. ¿Por qué esta no deberían hacerla? ¿Sí? Porque esto es un producto cartesiano. ¿Quién me dice que es un producto cartesiano o que era un producto cartesiano? ¿Qué es un producto cartesiano? ¿Alguien conteste o va a haber examen sorpresa? Era supuestamente como el conjunto de dos operaciones, ¿no?
Todos contra todos suena mejor. Si se acuerdan que lo vimos con edificios y salones, ¿no? Y que por cada edificio me colocaba todos los salones existentes. Aquí está haciendo algo similar. Por cada departamento me está colocando todas las camas, ¿sí? Y esto no tiene sentido. Todas, nosotros sabemos por la estructura que definimos y por cómo definimos nuestras llaves que la tabla de departamentos tiene solo en este momento, para el ejemplo, tiene 6 departamentos, pero por estructura, ¿sí? Sabemos que las camas solo están asignadas a un departamento en específico, que en el departamento 8 no hay una cama 2, que en el 9 no hay una cama 2 y en el departamento 10 menos. Pero cuando yo hago así, esto lo que hace es un producto cartesiano, porque no estoy dando la compatibilidad en la unión. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en las reuniones, por ahí cuando veíamos álgebra relacional, en el subíndice del moñito, colocábamos qué campo era igual a qué campo? O sea, la llave primaria igual a la llave foránea. Aquí, al hacerlo así, es un producto cartesiano, ¿sí? Que no tiene sentido. Esto no tiene ningún sentido, ¿sí? Es un todos contra todos y se multiplican, fíjense, con los poquitos departamentos que tengo y las poquitas camas que tengo ya son 54 combinaciones. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de subconsultas. Yo aquí me atrevo pues porque son poquitos, pero si fueran miles no lo haría porque se vuelca la pila y se traba mi manejador y ahí se queda hasta que yo truene el proceso. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Entonces les decía que en el from yo puedo tener las tablas, ¿sí? Las tablas de donde voy a sacar la información. Pero además yo puedo tener alias en esas tablas. ¿Qué es eso de los alias en las tablas? Cuando yo modifiqué, ¿sí? Estas dos tablas de camas y departamentos, recordarán que las camas tenían estatus donde me decía si la cama estaba ocupada o desocupada, ¿sí? Esa, eso ya lo teníamos en la estructura que nosotros decidimos y planeamos desde los casos de estudio. Pero, yo para efecto de los alias en las tablas, le agregué a la tabla de departamentos este campo de estatus que se llama igualito, se llama exactamente igual en dos tablas. Por si no había quedado claro o se me había pasado mencionarlo, esto sí es posible. Y les decía que pasaba porque a veces, pues los diseñadores le ponen el mismo nombre a sus llaves primarias y a sus llaves foráneas y no pasa nada. Pero yo en particular, a mí me gusta distinguirlos desde el nombre con el PK y el FK, pero eso es mi gusto personal. Ya que hagan los demás, pues es su problema, ¿no? Sí se pueden llamar igual y el ejemplo está aquí con esta de estatus. Y si checamos en la creación, desde acá, estatus, fíjense aquí es un varchar de 15. Y en departamentos yo lo creé exactamente igual, un varchar de 15, para que no hubiera, para que lo vieran mejor. O sea, que se pueden llamar exactamente igual, pero uno pertenece a departamentos y el otro pertenece a camas, ¿sí? Son dos cosas distintas. Pero cuando yo hago la consulta combinada de los datos, con asterisco no pasa nada. Aquí me pone todos los campos de departamentos, porque se lo estoy poniendo aquí primero, departamentos, número de departamento, nombre, ubicación, total extensión y el estatus del departamento, porque hasta aquí termina esa tabla. Y luego empieza la siguiente, número de cama, estatus y departamentos, número de departamento, ¿no? Que es la llave foránea a esta.
Y aquí me coloca las dos columnas, la de estatus en departamento y la de estatus en cama. ¿Qué pasa cuando yo le pido a mi manejador las columnas explícitas? Yo no quiero que me muestre todas estas, solo quiero el número de departamento y a lo mejor el número de cama, ¿sí? Esta es de la tabla de departamentos, pero el número de cama es de camas, ¿sí? Y además quiero que me muestre precisamente el estatus, ¿sí? El estatus. Chéquense bien el error. Dice, es ambiguo. El estatus, ¿sí? Hasta abajo dice, es ambiguo. Cuando me dice que es ambiguo, quiere decir que no sabe cuál le estoy pidiendo. Le estoy diciendo que me muestre el estatus, pero no le estoy diciendo cuál de todos o cuál de los dos, el estatus de las camas o el estatus del departamento. Entonces ahí es donde yo puedo utilizar el alias en las tablas. Una forma, ¿sí? Es no utilizo alias y simplemente le digo, muéstrame el estatus, pero de las camas. Punto, ¿sí? Tabla, punto. Esta es la forma de indicarlo. ¿Cuál de los dos? ¿El de camas o el de departamentos? Coloco la tabla, punto, el campo. Y en este caso ya no me va a marcar error, porque ya sabe que el estatus que le estoy pidiendo es el que está en las camas, no el de los departamentos, ¿sí? Pero a veces, pues, las tablas también tienen nombres largos, ¿sí? Y para escribir el código, una forma de ahorrarse el código es colocándole alias, como está acá abajo. Le estoy colocando a departamentos el alias de la letra D y a camas el alias de la letra C. Yo lo que he visto es que los alias que se utilizan en el from suelen ser más cortitos. ¿Por qué? Porque se utilizan acá. Es como para ahorrarnos código, para no escribir todo el nombre completo de la tabla. Entonces es más fácil así con letras y yo también así lo utilizo. Entonces yo puedo hacer eso y lo reconoce, sabe que C es camas y si yo aquí lo cambio a D, sabe que D es departamentos, ¿sí? Porque esto lo reconoce como el alias de la tabla. ¿Sí se entiende? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profesora. Creo que sí, profesora. Sí, profesora. Ok. Por favor, me interrumpen, ¿eh? Ok. Entonces tenemos que puedo tener tablas y a estas tablas también les puedo poner alias. Yo en el from también puedo tener vistas. Por ahí cuando revisábamos los esquemas me salía, ¿no? Que yo tengo aquí 2 vistas creadas, ¿no? Y les decía ahorita, a lo mejor no me entienden qué es una vista, porque las vistas se crean a partir de las consultas. Entonces, bueno, ya aquí que vamos viendo lo que son las consultas, que son como pequeñas perspectivas de la información de la base de datos y que yo le digo cómo la quiero. A partir de estas consultas, yo puedo generar vistas. ¿Para qué tendría una vista? Para que cuando pues mis compañeros, más que mis usuarios, mis compañeros desarrolladores, se dediquen a hacer los reportes, los formularios o unas estadísticas o algo que quiere el usuario, no le dé el acceso directo a las tablas. Yo le puedo dar simplemente el acceso a estas vistas y si ellos ven esto, pues ni siquiera saben si esta información viene de una o de 2 tablas. Viene solo la información que ellos necesitan para trabajar su reporte, su formulario, lo que necesiten trabajar. Entonces,
Para eso yo creo las vistas, para no tener la interacción directa a la base de datos. Y yo aquí al crearlas como un objeto, estas vistas no tienen información, de los datos, tienen una subconsulta. Fíjense, acá vamos a ver la información. En el DDL, aquí está el create de la vista y que esta está a partir de esta consulta. ¿Qué hace esa consulta? Creo que ya la había copiado por acá. Déjenme ver si la copié o no la copié. Creo que no. Y si la copié, la borré. Vamos a copiarla entonces para ver qué hace. Eso también lo pueden hacer. Si ustedes tienen acceso a la base de datos y ven vistas, pueden consultar cómo se creó esa vista. ¿Sí? Ay, perdón. Y la vista, no le di el control. Ya no sé copiar. Es que ya me quiero ir a mi casa. Select. Solo el select. Quiero ver qué hace el select de esa vista. Ahorita si no lo entienden, no se preocupen. Vamos. Me falta ver el group by con ustedes y esto. Pero más o menos ya deberían de empezar a reconocer algunas cosas, ¿no? Esta vista lo que me está diciendo es que me va a mostrar el número del departamento, el nombre del departamento y que va a contar el número de camas que existen en departamentos y camas, donde camas y departamentos están ligadas a través de estas dos columnas, el número de departamentos y el número de departamento que está en camas. Y lo va a agrupar por departamentos y nombre de departamentos. ¿Qué es eso? Esto, el número de departamento, el nombre de departamento y cuántas camas tiene. Esta es una consulta. Esta consulta, a partir de esta consulta, se generó la vista, ¿sí? La vista. Tenemos, aquí está, que ya no voy a hacer esto, lo voy a poner aquí, le voy a poner un select, asterisco, from, ¿sí? Y en este caso, la vista se llama B-num-camas, ¿sí? Camas. Y listo. Esto, fíjense cómo me va a dar lo mismo. Ejecuto y ahí está, es exactamente lo mismo. Pero quien tiene el permiso de ejecutar las vistas, solo ve esto, no ve esto que está detrás, ¿sí? Para eso me sirven, para que yo simplemente le deje una vista preparada a alguien que vaya a hacer el reporte correspondiente o una estadística, no lo sé, con estos datos. Y ya esta persona pues no sabe qué pasó aquí. Si ella no sabe que este es un campo calculado, que este está en una tabla, que esta información está en una tabla y que esta viene de otra, porque yo lo estoy enmascarando con una vista. ¿Sí se entendió? Sí, profesora. Ok, entonces lo que yo quiero que vean es eso, no que me creen tanto las vistas, sino que entiendan las consultas, porque si no saben jugar o tener la lógica de la información de las consultas, estas cosas pues no les van a servir, me van a crear vistas con un select asterisco from de una sola tabla y eso no me sirve, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos en el from que yo puedo tener entonces las vistas, a estas vistas ponerles alias, colocar vistas, ¿sí? Tener subconsultas también, ¿sí? Subconsultas, ay, perdón. Por ejemplo, déjenme ver aquí. Aquí ya tenía unas. Aquí. Fíjense.
aquí tengo un select asterisco, o sea, todo lo que resulte de la vista de número de camas, que ya vimos que es esta. Los departamentos, una tabla explícita. Y una subconsulta. Fíjense esta subconsulta que me da. Esta subconsulta chiquita, esta de aquí, me dice, me trae el número de camas. Ay, no es cierto, no la selección. Si la puse, la voy a copiar abajo, porque creo que la copié completa, la ejecuté completa. Yo no quiero confundirlos. Esta subconsulta solita solo me dice el número de la cama, el estatus y el número de departamento. Se acordarán que coincidía, ¿no? Que en el departamento 10 solo tengo una cama, la cama 10. Eso es lo que me trae esta subconsulta. Entonces, yo puedo tener, te lo voy a quitar esto, un select dentro de otro select, pero este select también puede estar en el from, ¿sí? Y aquí está, ¿sí? Este select me trae esta información. O yo puedo combinar las vistas, las tablas y las subconsultas, ¿sí? Puedo tenerlas combinadas, no nada más una u otra, ¿sí? ¿Qué más puedo tener en el from? Puedo tener entonces tablas, alias, vistas y subconsultas. Después, ¿sí? Les decía que en algunos manejadores hasta aquí es la parte obligatoria. Para MySQL el select nada más. Para otras hasta acá. Y de aquí en adelante esto es opcional. Es opcional, pero tiene que llevar este patrón, este orden. Yo no puedo tener, y antes de que se los explique, se los comento, no puedo tener un group by antes de un where. No puedo tener un having después de un order by. No puedo tener un order by aquí en medio. Este es el orden, ¿sí? Aunque yo no lo ocupe, si yo no ocupo where, el order by siempre va al final. Si yo no ocupo order by, ¿sí? Está bien que tenga un group by y un having. Puedo no tener un where, puedo no tener un having, pero no puedo intercalar estos o intercambiarlos en el orden. Y estas palabras solo se colocan una sola vez. Yo coloco una sola vez select, una sola vez from, una sola vez where, una sola vez group by, una sola vez having o una sola vez order by. No puedo tener where, otra cosa y después otro where. O tener por acá select, where y from. No, eso no, ¿sí? Esto sí es importante, la estructura y el orden. Aunque de aquí para acá sea opcional, el orden es importante. Luego vienen, les decía, la siguiente es el where. El where ya lo han utilizado porque pues para eso llevamos lógica de programación como antecedente de la materia, ¿no? Para entender las condiciones. Yo puedo colocar condiciones, diferentes condiciones y anidarlas a través de estos operadores, ¿no? Puedo anidar condiciones para que dos o más condiciones se cumplan o sean opcionales se cumpla una u otra en la consulta. También puedo utilizar una negación de una condición. En el group by, por ahí les encargo un micrófono, les sonará porque cuando veíamos álgebra relacional veíamos funciones de grupo. Y una parte de la función de grupo era colocar el campo a través del cual se iban a agrupar estas operaciones. Recordarán que vimos promedios, conteos, por ahí también en el examen les incluí máximos y mínimos, ¿sí? Pero teníamos que indicar el campo por el cual íbamos a agrupar. Por ejemplo, si yo quería, hablando de los ejercicios de edificios y salones, si yo quería sacar el salón por edificio que tenía
el máximo cupo, ¿sí? Yo tenía que agrupar por edificio para saber que por edificio cuál salón era el que tenía el máximo cupo. O en el caso de los ejercicios que eran del libro de los legajos y las calificaciones. Si yo quería sacar algún promedio, tenía que decir promedio por materia o promedio por alumno o promedio por qué, ¿sí? ¿Cómo sacaba ese promedio en exámenes? Ese es el Group By, el decirle cómo va a agrupar, sobre todo para ejecutar las funciones de grupo, ¿sí? Y el Having funciona similar al Where. Puedo yo colocar en el Having condiciones, pero el detalle y el secreto está en este Group By. Si yo necesito que las condiciones de filtrado de información se ejecuten antes de mi función de grupo, la condición es del where. Si yo voy a utilizar el resultado de esas funciones de grupo, la condición va en el having. Por ejemplo, si yo quisiera de mis grupos, de todos mis grupos, sacar promedios, ¿sí? Sacar promedios. Pero si yo quisiera que solo fuera de mis alumnas, solo quiero los promedios de mis alumnas, las mujeres, las chicas. Esa condición es antes de que siquiera saque el promedio. Esa condición es una condición para la que no necesito los promedios. Por lo tanto, esa condición es de where. Pero si yo la condición que quiero aplicar implica que ya me saque los promedios, ¿sí? Si yo quisiera descartar y que me mostrara solo mis alumnas aprobadas, las que aprobaron con más de 8, por ejemplo, esa condición es de having, porque yo necesité que se aplicara el group by. Si no me agrupó y no me sacó el promedio, yo no puedo saber quiénes aprobaron y quiénes no. Por eso es una condición de having. Entonces, bueno, ahorita a lo mejor todavía hay dudas, con los ejercicios se van a ir aclarando. Entonces les decía, en el where y el having, el secreto está en el group by, en entender el group by. Y al final, pues yo siempre le puedo decir que me ordene la información por una u otra columna. Por default, los valores son ascendentes, pero yo siempre puedo cambiarlo a descendente. Entonces, bueno, aquí tengo un ejemplo sencillo también en la diapositiva donde tengo un select. Este es un valor constante, este es un valor de una tabla, este es un valor de una tabla, pero tiene un alias. Aquí está una función que es una multiplicación y esta multiplicación también tiene un alias. Por lo tanto, se ve de esta manera y toda esta información solo la saca de una tabla que es la de empleados. El valor constante, como ya habíamos visto, es un valor que no existe en la base de datos, pero yo quiero que se muestre en mi consulta. Y aquí está, el nombre es, el nombre es, el nombre es. Este es el valor de una columna de una tabla, de la tabla de empleados. Este es una columna de la tabla de empleados, pero renombrada con un alias por esta parte. Y esta es una función, este es un campo calculado que también tiene un alias para que no se vea cómo es que se calculó, ¿sí? Esto es un ejemplo sencillo de un select simple, ¿sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profesora, todo bien. Sí, profesora. Bien. Entonces, vamos a ver qué más podemos utilizar aquí. Les decía que yo puedo utilizar funciones, ¿sí? Entonces vamos a ampliar un poquito esa parte de las funciones. Yo tengo dentro de todos los manejadores relacionales un montón de funciones matemáticas que puedo aplicar. En las que nos vamos a enfocar ahorita es en las multiplicaciones, divisiones, sumas y restas, no más. Con esto tengo suficiente. De aquí para abajo solo es breviario cultural,
¿sí? Deben saber que sus manejadores tienen un montón de funciones matemáticas que no hemos usado, que tal vez no usemos, pero que ya vienen precargadas como herramienta para mí. Porque acuérdense que las bases de datos ahorita nos estamos enfocando en sistemas transaccionales, en sistemas empresariales, pero no es lo único. Las bases de datos se utilizan también en el campo de investigación, de la ciencia, de astronomía, de física, química, y ahí sí se utilizan mucho este tipo de operaciones, ¿no? Entonces, no las vamos a ocupar, pero sí existen. Breviario cultural, ya saben que existen, pero nos vamos a enfocar a estas primeras, ¿no? A las operaciones básicas, matemáticas, operaciones básicas. También tenemos funciones de carácter. Las funciones de carácter me van a ayudar a mostrar la información como el usuario la quiere. Por ejemplo, recordarán que cuando hacíamos la atomicidad, sobre todo en nombres, direcciones, ¿sí? Nosotros separábamos en columnas y les decía que yo puedo separar porque existe una forma de hacer lo contrario, de revertir esa separación física. Y es que yo lógicamente las puedo enmascarar como si fueran un solo campo para que el usuario lo vea junto. ¿Por qué? Pues porque así le gusta al usuario. Entonces, si al usuario le gusta así, yo se la puedo mostrar como a él le gusta. ¿Sí? Y por ejemplo, tenemos esa función, esta es de las más usadas, ¿no? La concatenación. Esta función, fíjense aquí lo que estoy haciendo. Estoy haciendo un select y estoy utilizando la función concat, que es concatenación. Y en este caso, la concatenación para MySQL, porque esta no funciona así en todos los manejadores, dentro del paréntesis yo le voy a mandar todas las columnas que quiera que me junte, que me concatene. Y yo puedo concatenar valores de mi base de datos, caracteres o constantes, ¿sí? Y con algo más, ¿sí? Aquí, por ejemplo, estoy concatenando el número de cama con el estatus, ¿sí? Y en medio le estoy colocando un guión medio y los espacios en blanco para que le aparezca así al usuario. Entonces, esto me ayuda a que para el usuario sea transparente cómo es que está guardada su información. Acuérdense que yo lo hice por estructura para minimizar errores, para guardar la menor basura posible, pero para que el usuario esté tranquilo, se la muestro como a él le gusta. Si él quiere el nombre de sus empleados en una sola columna, está perfecto. Si quiere su dirección en una sola, está perfecto. Yo se la puedo regresar con esta función, ¿sí? Y le puedo dar nombre a un alias a esa función. Y le di, en este caso, como yo estoy concatenando valores de la tabla de camas, pues le digo el from de camas, ¿no? En otros manejadores, la concatenación se maneja con el doble pipe, ¿sí? Y en ese caso, lo que hacemos es de esta manera. Coloco el campo que quiero. Esta es el doble pipe es la indicación de la concatenación. ¿Sí? Aquí y con lo que lo quiero concatenar, ¿sí? Nuevamente concateno. Cada que yo pongo el doble pipe es agrégale concatena, ¿sí? Pero perdón. Esto, aunque aquí no me marca el error, no es la forma correcta de hacer la concatenación en MySQL. ¿Sí? Aquí no funciona, fíjense, aquí no funciona. En MySQL es así, con el concat, ¿sí? Pero para los que no, pueden probarla de esta manera, ¿sí? Y si no, pues simplemente googlean, por ejemplo, SQL Server, concatenación. Y si ponen lo que quieren hacer, les da el comando, ¿sí? Aquí es concat, aquí es con el pipe. De lo que estoy segura es que el pipe es para Oracle, ¿sí? Porque así yo lo usaba en Oracle. Y para MySQL es este, ¿sí? Pero cuando uno sabe lo que busca, es muy fácil encontrarlo, ¿sí?
¿Qué más? Tenemos, no sé si han tenido la experiencia de trabajar con Excel en este sentido, pero todo lo que podamos hacer en Excel en funciones de carácter también lo podemos hacer aquí en la base de datos de manera directa. Yo puedo pedirle que me convierta a mayúsculas, a minúsculas, que me reemplace, que me rellene, que solo sustraiga de una cadena de caracteres una parte, ¿sí? Las funciones de carácter son bastante útiles cuando ya empezamos a tener experiencia con los reportes, sobre todo, porque me sirven para darle la vista al usuario que él quiere, ¿sí? La vista que el usuario quiere. Yo en mi caso, para el examen, pues solo les voy a pedir a lo más la concatenación, todas las demás no. Me interesa más enfocarme en la otra lógica, ¿sí? En cómo vinculan su información más que en estas funciones de carácter. ¿Qué más? Tenemos también funciones de grupo, digo, funciones de fecha y hora, como es el sysdate que vimos o que ya les mostré aquí en MySQL y que por ahí a los que me preguntaron que en Server era con el getDate, ¿sí? El getDate. Y tenemos más, todo lo que son operaciones de fecha y hora como para saber restar fechas, saber cuántos meses hay entre dos parámetros de fechas, saber en qué día va a caer cierta fecha. Todas esas funciones dependen mucho de mis manejadores, porque acuérdense que cada manejador tiene diferentes tipos de dato para fecha y hora sobre todo, y de eso dependen las operaciones o las funciones que me dejan a la mano, pero solo es cuestión de buscar, ¿sí? Y eso sí viene bien puntual, las funciones para fecha y hora para cierto manejador. También tenemos funciones de conversión, porque cuando nosotros, sobre todo cuando cargamos información ya sea de otro sistema, de otra base de datos, una copia, de repente pasa algo, y seguramente les habrá pasado a ustedes también, en Excel, por ejemplo, que están capturando un dato y de repente les cambia el tipo de dato, ¿sí? Les cambia el tipo de dato y no es como ustedes lo querían. Entonces aquí también pasa. Aquí también pasa que cuando cargamos una información, por alguna razón X o Y, algún numérico se carga como carácter, pero yo no lo necesito como carácter, lo necesito como numérico. Entonces hay que hacer una conversión a tu number, porque aunque visualmente para mí sea un número, internamente, si está definida la columna así, es un carácter y no es lo mismo. Yo no podría hacer una operación matemática con esa información. Entonces, hay funciones de conversión también. Y de mis favoritas, pues las funciones de grupo, ¿sí? Las funciones de grupo, que bueno, a mí me encanta o las que más utilizo son promedios, conteos y sumas, ¿no? Promedios, conteos y sumas. Pero también hay otros, ¿no? También hay los máximos, los mínimos, varianzas, ¿sí? La moda, la mediana, todo lo que es de economía. ¿Qué más? Como de estadística, creo que por aquí viene. Y operadores de comparación. Ya en algunas condiciones, cuando veíamos las operaciones, habrán visto que puedo poner en las condiciones el igual, menor que, mayor que, también el diferente, el in, ¿sí? Pero también tengo todas estas opciones, el not in, el between, el not between, el like, not like, el exist y el not exist. Me quedaré con las primeras hasta el in por aquí para su examen, ¿sí? Hasta el in, pero existen todas estas formas, ¿no? De dar un parámetro o una condición. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Dudas, preguntas? Todo bien. Sí, profesora, todo bien. Todo ¿Sí? bien, profesora. Perfecto. Entonces vamos a ver lo último del Select, porque a ustedes creo que los ve hasta el miércoles. Entonces sí me interesa que quede claro esto. Las consultas, como vimos, no son, regularmente no son sobre una sola tabla, porque lo interesante es combinar la información. Eso es lo más interesante, lo más enriquecedor. Pero cuando yo lo coloco de esta manera, ¿sí?
tabla, coma, o la otra tabla. El problema es que no me da la compatibilidad en la unión de manera automática. No es como cuando hago creaciones de tablas o inserciones de registros que me exige un orden. Acuérdense que cuando yo definía la estructura, yo no podía dar de alta una cama si no existía un departamento donde yo quería meter la cama. Entonces, de alguna manera, cuando yo creé las llaves primarias y foráneas, ya me generaba cierta regla de negocio, pero solo para la inserción, la modificación y el borrado. En el punto de la consulta, yo sí necesito exponer o colocar cómo es que se da esa unión de la información. Y yo tengo dos formas, con el where o con los joins. Fíjense. Al yo poder, vamos a colocar acá en donde estaban las dos, aquí. Al yo poder colocar las tablas aquí, recordarán que estas dos tablas están ligadas porque en mi tabla de camas, ¿sí?, tengo el número del departamento al que pertenece. Entonces, si yo en una condición, acuérdense aquí que este es un producto cartesiano que me mostraba todo esto, si yo en una condición de where le dijera que el número del departamento es igual a departamentos-num decto, que es como se llama aquí, es este, ¿sí? Si yo le digo que este número de departamento que yo sé que está aquí y este número de departamento que está aquí deben ser iguales, entonces fíjense cómo cambia. Ya ahora solo me dice por departamento, ahora sí me liga la información de manera correcta y me dice el departamento 7, que es urología, tiene la cama 2, 3, 4 y 5. El departamento 8, que es neumología, tiene la cama 6 y 7. Y la cama 9 solo tiene, el departamento 9 tiene las camas 8 y 9. Y el 10 tiene la cama 10. Aquí ya lo combinó de manera correcta. Ya me colocó la información como corresponde. Esto, ¿sí?, ya es correcto. Pero, lo pongo abajo para que no me confundan. En orden. Ah. Que quiero tenerlo todo en orden. Para no confundirme, porque como esta clase la doy varias veces, no quiero perder los ejemplos y ahora sí los quiero tener ordenados porque el Select tiene muchos partes. Les decía, esta es una forma, pero no es la más adecuada porque esta es limitada. Esta forma de colocar la condición de unión, recordarán que cuando veíamos las reuniones en los diagramas de Venn me decían que existen diferentes tipos de reuniones. ¿Qué pasa entonces con los departamentos que no tienen camas? ¿O qué pasaría si tuviera camas que no están asignadas a departamentos? Hay datos perdidos, porque acuérdense que en departamentos no solo eran estos 4. En departamentos sí tengo departamentos que no tienen camas asignadas.
Aquí estoy viendo 1, 2, 3, 4 departamentos, pero en realidad son 6. Hay 2 departamentos, aunque esté por aquí repetido, ¿sí? Vamos a ponerle 2 para que no me marque, para que notemos la diferencia, porque yo lo guardé 2 veces y finalizar, ya está. Ya, para que notemos la diferencia. Y les decía que entonces, ¿cómo le hago para lo demás? Y si yo quisiera que me salieran todos los departamentos, tuvieran o no tuvieran camas, ¿qué hago ahí? Entonces yo tendría que estar concatenando acá. Pero además, no solo es la variación o los tipos de reuniones que vi, sino que el tiempo de ejecución también es importante. Dentro del select, lo primero que se ejecuta es el from, ¿sí? Y el from me jala a memoria RAM la información que le estoy pidiendo. Después de que ya tengo la información, se aplica el where y al final el select, como en el álgebra relacional, que al final eran las proyecciones. Aquí es lo mismo. Entonces, yo tengo otra forma que es la correcta de hacer estas ligas y es con los joins, ¿sí? Los joins. ¿Cómo es eso? No crean que es tan difícil, ¿eh? Simplemente pongo aquí la palabra reservada join y en lugar de irme al where, yo necesito una palabra reservada que es el on. El join siempre va acompañado del on, ¿sí? Salvo para Oracle, yo tengo una opción que se llama Natural Join. Aquí me marca error porque el Natural Join no lleva ¿sí? El Natural Join. Pero, déjenme ver qué va a hacer. Ya vi por qué. Ahorita les explico. Qué bonito. Vamos a hacer el que teníamos primero y ahorita les muestro el join primero. El join, ahorita les muestro el natural join. El join, ¿sí? Me permite hacer la misma condición que yo ejecuté, ¿sí? Con el where, donde me decía por departamento las camas que tiene, pero esto implica que antes de jalar la información a mi memoria, ya me la trajo ordenada, ¿sí? Ya me trajo de la manita departamentos y camas. Y como yo lo tenía con el where, lo que hace es, me trae todo lo de departamentos, me trae todo lo de camas y en mi memoria RAM lo está ordenando. Entonces, aunque no se nota, porque aquí son muy poquitos registros, cuando yo hago estas reuniones en el where, con condiciones de where, estoy alentando la ejecución de mi query. No sé si me explique. Sería como si yo tuviera todos mis alumnos en mi salón, ¿sí? Y les digo, sálganse del salón, vamos a organizarnos. Quiero una fila de niñas y otra de niños. Y afuera, en el pasillo, ya en mi RAM, en este caso, ahí los empiezo a ordenar. Primero los dejo que se salgan todos y luego los empiezo a ordenar. Que sí, desde adentro, ya que están en el salón, voy sacando y le digo, a ver, niño, niña, niño, niña, y los voy sacando, ¿no? Y ya salen ordenados, ¿sí? Más o menos esa es la diferencia. Cuando es en el from con los joins, es más rápido, porque ya lo trae ordenado. Cuando yo pongo la condición en el where, jalo la memoria desordenada a la RAM y en mi memoria de mi máquina es donde se está haciendo la asociación de, a ver, tú con tú contigo, tú contigo y tú contigo, ¿no? Esa sería la diferencia. Ahora,
Eso no quiere decir que no pueda tener condiciones de where. También las puedo tener, ¿no? Pero hay diferentes tipos de join. Antes de irme hasta al where o de utilizar el where, tengo que entender que hay diferentes tipos de join. En algunos yo puedo colocar inner join y en otros basta con que coloque el join. El join que me da la intersección, ¿sí? Los datos que son compatibles en la unión, nada más. O sea, me va a traer solo para mi caso de acá los departamentos que tienen camas asignadas y las camas que están relacionadas a los departamentos que existan acá, ¿sí? Eso es el join, el inner join. Pero yo tengo lo que es un natural join. El detalle con el natural join es que va a tomar las columnas que se llamen igual, y por esa columna que se llame igual es que va a hacer la compatibilidad de los datos. Entonces, fíjense acá. Cuando yo le puse aquí natural join me permite, ¿sí?, omitir la condición de unión, porque le estoy diciendo que haga esta reunión de manera natural, es decir, con las columnas que se llamen igual. El detalle está en que si yo checo, las únicas columnas que se llaman igual es el estatus. Y yo no tengo una relación entre los dos estatus. El estatus del departamento es otra cosa, diferente al estatus de las camas. Entonces, el natural join lo que hace es tratar de juntar la información, pero a través de estas dos columnas, de estatus, estatus. Entonces esto no funciona, me va a traer nada porque no tengo ninguna que el estatus sea el mismo en ambas tablas. Esto funcionaría solo para aquellos desarrolladores que acostumbran llamar a sus llaves primarias exactamente igual que a sus llaves foráneas, ¿sí? Y ahí sí funcionaría, ¿no? Porque los campos serían iguales en ambas tablas. En Server creo que no existe el natural join, pero es el mismo principio del join, solo la información que es compatible en una y en otra tabla, ¿sí? También tenemos el full author join. Para el caso de MySQL no existe el full author join. No existe full author join. Ni siquiera lo reconoce. Sé que ni siquiera no es un comando esperado. El full author, ¿no? Pero aquí y aquí tiene que ver con, déjenme, me falta el on. El full también necesita un on, ¿sí? Omitimos el loader y simplemente full on, donde era cual a dos bajo num de, ¿sí? Acuérdense que esta es llave primaria igual a llave foránea. Y entonces sí, aquí no me marca error, pero no lo está haciendo. No sé si lo notan. Aquí no tengo los datos de los departamentos que no tienen camas. MySQL tiene este detalle también, lo cual no es correcto, ¿sí? Pero, tenemos otras alternativas para cubrir el full. Y son los left o el right outer join, ¿sí?
Así. En este caso, acuérdense que estas son como las reuniones izquierda y derecha, ¿sí? Donde yo les decía que el moñito hacia donde apunta las patitas era la tabla que se tomaba de base. Entonces, si yo le digo, fíjense acá, en este caso, si yo le digo departamentos, yo tengo que decirle, si departamentos, que la tabla está a la derecha o a la izquierda, la que yo quiero que tome como base. En este caso, yo sé, por la información que tengo, que departamentos, hay más departamentos, pero no tienen camas asignadas. ¿Está a la derecha o a la izquierda del join? Está a la izquierda, por lo tanto le tengo que poner left order join. Y esto hace que me aparezcan los registros de la tabla que está a la izquierda porque fue la que yo le indiqué y los demás datos los rellene con nulos, ¿sí? Tengo 2 departamentos que no tienen camas asignadas, ¿sí? Y así como existe el left, también existe el right outer join. Pero en este caso, yo no tengo camas que no estén asignadas a un departamento, ¿sí? Porque además creo que le puse que la llave foránea no podía ser nula. Entonces, ahí no me lo voy a permitir, pero si yo hubiera elegido que la llave podía ser nula, pues no pasaba nada. Y yo puedo también, como les decía, esto es el from, yo puedo colocar condiciones para quitar más información de estas subconsultas. Va a depender mucho de lo que yo quiera mostrar, ¿sí? Y el cross que les decía que a veces yo puedo ponerlo de manera explícita, un cross join, o simplemente al colocar la coma en medio de las tablas sin darle una condición, ya estoy haciendo un producto cartesiano, ¿sí? Lo que les recordaba de eso. ¿Se entendió más o menos el select? Lo que implica el select. Más o menos, Miss, hasta los ejercicios. Sí, más o menos. Sí, yo Igual, sé. pues más o menos. Ok, pero sí, por favor, necesito que tengan ya su acordeón a la mano, su proyecto ya tiene que estar listo. La semana que viene hay revisiones y hay ejercicios. Los días que no les toca revisión van a tener actividades. Chéquenlas, por favor. ¿Sí? No porque no los vea cuando no les toque revisión, no quiere decir que no vaya a haber qué hacer. Eh, ya va a haber actividades, porque eso es lo que yo quiero ver. Necesito revisar que tengan ya su proyecto con las tablas, campos, registros, y les voy a publicar por equipo un conjunto de subconsultas que quiero que prueben. Sí, y ahí yo les voy a pedir, ¿se acuerdan? Como en el ejercicio de álgebra relacional donde les decía, se necesita una consulta que me muestre, no sé, el nombre y apellido de mis clientes. Y además, el número de ventas registradas por cliente, ¿sí? Y eso es lo que quiero que prueben con el select. Las funciones de grupo, la concatenación, sobre todo las funciones de grupo y las condiciones dentro del select y los joins, ¿no? ¿Sí se entendió esa parte? Entonces necesito que se pongan a trabajar con el proyecto el fin de semana para que la siguiente semana vayan a la par de las revisiones y los ejercicios, ¿no? Que ya tengan su estructura, que ya tengan datos suficientes para que cuando me lo muestren yo les entregue su actividad. ¿Sí? Sí, profesora. Ok. Ok. Sí, profesora. Bien, pues eso sería todo por hoy, porque sí, digo, es un comando, pero sí necesita reflexión, ¿vale? Anótenlo Sobre bien en todo su lo acordeón. último. Sí, ¿verdad? Ajá. Necesitan anotarlo bien. Lo que sí les recomiendo mucho es su acordeón que no pase de una hoja.
Porque es en serio, yo lo he visto semestre tras semestre tras semestre y aún así en línea, ¿eh? Si ustedes quieren cargar con un acordeón de 3, 4, 5 hojas, no va a funcionar, no porque tengan los ejercicios que yo les pongo, ya saben utilizarlos, tienen que practicar. Tienen que empezar a hacer consultas, a hacer insert. Por eso lo del proyecto, aunque es por equipo, se los pedí individual, ¿sí? Para que se vean obligados a hacerlo, a crear sus tablas, a insertar sus registros, ¿vale? Y en su acordeón, para mí, el acordeón es lo que les pongo en la diapositiva. Y si lo practican, ya nada más lo consultan rápido y ya ven qué es lo que necesitan, porque el select es más de lógica, más de entender qué quieren, qué me está pidiendo la maestra, en lugar de ver la palabra reservada, ¿sí? ¿Sí se entiende? Sí, profesora. Bueno, entonces les encargo lo de su proyecto y ya la siguiente semana son revisiones y les dejo sus actividades en base a su proyecto. ¿Sí? Sí, Miss. Sí, Sí, profesora. bien, profesora. Bien. Sí, Miss. Vale, que tengan buen día, cuídense. Profesora, Mande, mande. ¿le puedo pedir un favor? Depende. La tarea que dejó el día miércoles no la puedo entregar en un momento debido, porque ya había descargado el programa, pero no lo había abierto. Y tuve una serie de problemas técnicos con la computadora, tuve que instalarlo de nuevo, y para el colmo se me olvidó la contraseña de mi servidor. Entonces fue un relajo para poder hacer otra y ya poder hacer la tarea. Ya nada más es entregarla porque lo tengo en PDF. Ay, Armando. Si se pudiera, Dale. sí, pues ya ni modo. ¿Sí? Sí, te la habilito, pero ahorita, Sí, nada de más una vez. 2 minutos A o 3 ver, para hacer. esta es construcción, ¿verdad? Actividad de tele, déjame. Tururururu. Está bien. Hoy es viernes. Y ahí está. Hasta la una. Ahí está, ya está habilitado. Mande, Areli. Muchas gracias, profesora. De nada. ¿Alguien más? ¿Algo que necesiten comentarme? No, profesora. No necesariamente. A ver, aquí me están haciendo una pregunta donde me imagino que no le sirve su micrófono. Dice que, pero Areli no es de esta secuencia. Déjenme ver, es que ya dice. Areli. Sí, profesora, soy de esta secuencia. Ok, bueno, te explico. El manejador pueden utilizar el que quieran. Yo lo que estoy utilizando es MySQL y estoy utilizando como interfaz gráfica Workbench, pero no es Workbench la base de datos, son dos cosas distintas. Tú podrías solo instalar MySQL y no pasa nada. ¿Recuerdas que les he mostrado que yo lo puedo consultar desde línea de comandos, aquí donde está MySQL, el command line, y aquí cuando yo instalo la base de datos es cuando me da mi usuario root, ¿sí? Eso es importante que lo identifiquen cuando instalan, es cuando les da el usuario, ¿sí? Eh, y yo desde aquí, a lo mejor sin tener interfaz gráfica, como es la que yo tengo acá, puedo hacer todo esto mismo, todo esto mismo, estas mismas consultas. Y esto se los digo porque a veces tenemos computadoras pues limitadas, ¿sí? Limitadas. Entonces yo puedo instalar solo esto y esto me lo han entregado hasta en unas, ay, ¿cómo se llaman esas? Unas tablets, laptops que son minis, las minis, que también tienen recursos muy limitados y no pasa nada, ¿eh? Todo esto que yo les estoy poniendo en la interfaz gráfica, lo podrían tener aquí en línea de comandos y no pasa nada, me da la información exactamente como la necesito, ¿sí?
Pero yo en particular, pues aunque les explico esta parte, prefiero que lo hagan acá porque les marca los errores, ¿sí? Les empieza desde antes de ejecutar, les muestra los errores. Pero si utilizas otro manejador, no hay ningún problema. Algunos de tus compañeros están trabajando con SQL Server, nada más ahí y ese, por ejemplo, cuando instalas el SQL Server, ya creo que ya trae el Management Studio o te dice que lo agregues ahí para el Management Studio, que sería el equivalente a la interfaz gráfica que tienen, pero funciona exactamente igual. ¿Sí? Pones la misma sintaxis que te estoy dando yo y ya nada más lo ejecutas. Pero puedes utilizar el que quieras. ¿Sí? Ok, entonces, en la tarde puedo, enseñarle la plataforma en donde la estoy haciendo. Sí, no hay ningún problema. Sí, nada más lo importante Ok. es que ya lo tengas instalado y que ya estés haciendo tus prácticas porque ya es para allá. ¿Sí? Sí, gracias, maestra. De nada, buen día, cuídense. Adiós. Hasta luego, profesora. Nos vemos, profesora. Hasta luego, profesora. Bonito fin de Hasta semana. luego. Bye, bye.